Hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre la alineación definitiva de Fútbol Club Barcelona, un equipo que ha sido protagonista del cierre del mercado de fichajes. Han logrado muchas salidas pero también muchas entradas y hoy vamos a repasar esta gran alineación que a final de este mercado de verano, que ya ha cerrado el día de ayer, ha quedado de esta manera. Estos son los que van a ser titulares, las opciones que tiene el equipo blaugrana y bueno, vamos a repasar esta alineación. Más tarde tendremos la del equipo de Chelsea, así que estate al pendiente en el canal y si quieres ver más sobre este equipo o este tipo de videos, recuerda apoyar compartiendo este video, también dejando tu manita arriba. Y amigos, ahora sí, comencemos a repasar la nueva alineación de Fútbol Club Barcelona con sus fichajes. Comenzaríamos esta alineación desde la portería. Marc-André ter Stegen es el dueño de los tres palos en el equipo blaugrana. No hay cambios en esta posición, por lo que sí o sí se mantiene como titular el futbolista alemán, que ha tenido muy buenas temporadas con el equipo blaugrana. Pasando ya con algunas novedades en la defensa, Héctor Bellerín, quien fue inscrito en las últimas horas, y así el futbolista llega al equipo blaugrana para ser nuevo refuerzo en el lateral. Tras la salida de Serginho Dest, será la principal opción en el lateral por derecha. Pasando con la defensa central, nos encontramos a un inamovible en el esquema de Xavi Hernández, Ronald Araujo. El futbolista uruguayo se mantendrá en este 11 titular sí o sí, y bueno, de esta forma lo tendríamos que poner, aunque hay algunas otras opciones como Eric García, entre otras. También junto a este futbolista en la defensa central nos encontraríamos las opciones de los dos fichajes, ya sea Jules Koundé, que ha llegado por más de 50 millones de euros, o la opción Andreas Christensen. Estos dos futbolistas están totalmente listos para estar al pie del cañón en la defensa central. En el lateral por izquierda hablaríamos ahora sobre el nuevo refuerzo de Marcos Alonso. El futbolista español, que ya ha sido inscrito con el equipo blaugrana, llega como parte también del cambio tras la salida de Aubameyang, aunque también tenemos la opción Jordi Alba, que ha terminado sin salir en el cierre del mercado. El siguiente que tenemos las opciones Franck Kessié, un poco más retrasado como pivote el africano, aunque también podríamos tener la opción Sergio Busquets, quien también Xavi lo ha mantenido en el 11 titular y son opciones muy buenas para el centro del campo de este equipo. Bueno, un poco más adelantados en el centro del campo por izquierda tendríamos a Pedri, un inamovible en el esquema de Xavi Hernández y que está en un excelente nivel. El futbolista no se movería de este 11 titular y así se vería el centro del campo de Fútbol Club Barcelona. Bueno, junto a este futbolista también tendríamos la opción de el crack Gavi, el futbolista que aún sigue siendo bastante joven, y la verdad es que a pesar de que el crack todavía no tiene edad para ser inscrito de manera oficial, también está la opción de Frenkie de Jong, el futbolista holandés, que de esta manera es otro que se ha terminado quedando en el 11 de Xavi Hernández. Y bueno, como vemos en los extremos tendríamos a Rafinha, el futbolista que ha llegado desde el Leeds United en un excelente nivel, por lo que lo mantendríamos aquí. Hay recambios interesantes como Ansu Fati también en esta posición, por lo que así se vería el extremo derecho del equipo. En la delantera nos encontraríamos a Robert Lewandowski, el futbolista que será inamovible en este esquema. Ha iniciado de una manera excelente en la Liga Española, ya marcó un doblete, por lo que no lo moveríamos de aquí, tomando en cuenta también las salidas que ha tenido Barcelona. No hay muchos recambios en el centro delantero. Y bueno, en la otra banda nos encontraríamos dos opciones interesantes: Dembélé, quien ha recobrado bastante bien su nivel y lo tendríamos que poner como titular, o la opción del futbolista que se ha terminado quedando, Memphis Depay, en este 11 inicial. Opciones interesantes, sin mencionar que también está Ferran Torres apretando para ser titular. Y como vemos, así se vería el esquema de Xavi Hernández utilizando la ya clásica 4-3-3, una alineación bastante interesante y variantes también muy pero muy buenos. Como vemos en la portería tendríamos a Marc-André ter Stegen, un poco más adelantado ya sea Koundé o Christensen, por derecha Ronald Araujo, aunque también hay muchas opciones en la defensa central, ya sea el mismo Piqué, Eric García, entre otros. Por derecha Héctor Bellerín, por izquierda Marcos Alonso o Jordi Alba, un poco más adelantado tendríamos a Pedri, Franck Kessié o Sergio Busquets, y la opción Gavi y Frenkie de Jong. Este sería el centro del campo, pero como vemos en la delantera estas opciones hay.
Por derecha tendríamos opciones como Ousmane Dembélé, Memphis Depay, futbolistas que han estado en un buen nivel. Depay, que a pesar de que sonaba bastante para salir, se ha terminado quedando, y en la otra banda tendríamos a Rafinha o Ansu Fati, opciones también muy buenas para el equipo, con mucha explosión y que la verdad también prometen bastante. En la delantera, las opciones de Robert Lewandowski, que el futbolista, bueno, pues de esta manera se mantendría en el 11 titular, o ya sea Ferran Torres. Aubameyang ya ha salido directamente al equipo de Chelsea, por lo que no lo tomaríamos en cuenta. Ha habido un pequeño error en esta imagen, pero bueno, las opciones son claras. Barcelona va por todo y este es el 11 definitivo que usarán en este cierre del mercado que ya se ha terminado dando y han terminado fichando a estos cracks. Antes de finalizar, no olvides seguirnos en nuestras distintas redes para que te enteres sobre todo lo que pasa en el mundo del fútbol. Amigos, de esta manera concluimos con este video, este repaso por la alineación definitiva de FC Barcelona con los fichajes que han logrado cerrar. La verdad es que ha quedado un 11 bastante interesante, la defensa prácticamente totalmente renovada, algo que no habían hecho desde hace algunas temporadas. El centro del campo tiene también nuevas opciones y en la delantera con Lewandowski parece que las cosas están bastante bien, aunque hay que mencionar la ausencia de Aubameyang, que era un gran recambio pero terminó saliendo a Chelsea. Bueno, coméntame qué te pareció esta alineación, qué cambios harías en este 11 de Xavi Hernández y nos vemos, amigos, en un próximo video. Cuídense mucho, adiós.